En Equilibrio Mental, el programa de las personas que quieren mejorar su bienestar y alcanzar una vida plena. Con Jesús Matos. Pues bienvenidos a este nuevo programa en Equilibrio Mental que me he liado la manta a la cabeza y he decidido hacer. La misión de este espacio es intentar esclarecer determinados conceptos de la psicología, o comentar síntomas comunes, tranquilizarte, explicarte a lo mejor artículos científicos que me parezcan de interés y un poco el hacerte llegar, ¿no?, lo que hacemos los psicólogos detrás de los despachos, que parece que somos los grandes desconocidos, nadie sabe lo que movemos por ahí detrás. Entonces quiero que compartas este programa con todos tus seres queridos, con tus enemigos, con tus jefes, con tu mascota, con los compañeros del colegio que hace 17 años que no ves y en definitiva con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un curro impresionante montar esto. Entonces necesito gente que me escuche. Por supuesto si te gusta, y si no te gusta me borras o me insultas en los comentarios, lo que tú vayas viendo. Pero de verdad que lo he hecho con todo el cariño del mundo y espero 100% que te aporte algo y que de verdad te ayude a mejorar tu día a día y en definitiva buscar una vida plena, que es lo que todos buscamos. Así que no me entretengo más y empezamos ya mismo. Vamos a ello. El artículo del blog. Esta semana he decidido escribir un artículo con un título cañero. Se titula No vayas al psicólogo. Evidentemente no pretendo que nadie vaya al psicólogo, sino quiero hacer unos cuantos matices sobre cuándo es necesario que alguien acuda a un experto en salud mental. En primer lugar, lo que hacemos es explicar lo que hace un psicólogo. Básicamente lo que hacemos dentro de las paredes del despacho es, en principio, evaluar a la persona que viene buscando ayuda y después pactar unos objetivos con esta persona. Y al final de lo que se trata es de ir dando herramientas para ir cumpliendo esa serie de objetivos, ¿vale? Es decir, lo del diván, lo de interpretar los sueños, lo de el psicólogo está para hablar. En realidad eso ya ha pasado de moda, ¿vale? Es decir, al final trabajamos de una forma muy precisa. Es decir, imagínate que vienes con ansiedad y tu objetivo puede ser pues dejar de sentir ansiedad en situaciones sociales de aquí a 3 meses. Entonces te propongo técnicas para ir superando esa emoción negativa en ese momento determinado. Después está una frase que me dicen mucho, que es lo de yo creo que todo el mundo debería ir al psicólogo. Bueno, pues con matices. A ver, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tenía que tener una educación básica en regulación emocional, en formas de afrontar problemas, en capacidad de gestionar emociones negativas, y creo que eso nos lo deberían de enseñar desde pequeñitos en el colegio y que debería ser accesible para absolutamente todo el mundo. Ahora, de ahí a que todo el mundo necesite terapia individual hay un gran salto, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo necesite terapia individual. Y fíjate que va en contra de lo que me dedico yo y de lo que me da de comer, pero soy así de claro. Entonces, ¿cuándo debería alguien acudir al psicólogo? Pues básicamente el problema suele surgir cuando la intensidad, la frecuencia o la duración de las emociones es demasiado alta. Y un criterio clave es que esas emociones dificulten cualquier aspecto de nuestra vida. Es decir, si tu ansiedad influye en tu ocio, o en tu trabajo, o en tus relaciones sociales, pues sí que sería buena idea que acudieses a un profesional. Para mí, esa es la línea roja. Pero no solamente para mí, sino los manuales de diagnóstico casi siempre incluyen un punto final que dice esta sintomatología influye significativamente en la vida de la persona que padece estos síntomas. Es decir, si no influye en tu vida, no hay problema, ¿vale? Y espero que te haya gustado el artículo y que te lo leas y lo compartas. Un abrazo muy grande. El concepto de la semana. Bienvenidos a esta nueva sección que se llama el concepto de la semana. Para inaugurar esta sección he decidido traer una palabra que a mí me gusta mucho. No porque sea positiva, que no lo es en ningún caso, pero siempre me ha resultado curiosa. La palabra es anedonia. La palabra viene del griego
An sería falta de y hedone, placer, sería falta de placer. Y la anedonia se refiere precisamente a eso, a la incapacidad para sentir placer. Vamos a ver una serie de conceptos que están relacionados con la anedonia, que en algunos casos sí dan la diana, pero en otros casos no son exactamente lo mismo. Vamos a clarificarlo. En el primer caso, tendríamos la anedonia como incapacidad para sentir placer, pero a largo plazo. Sería casi un rasgo de la persona que lo padece. Parece que esta serie de este concepto, este proceso, tiene influencia genética, ¿vale? Parece que hay una alteración en los centros del placer del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Esta anedonia de la que hablamos tiene mucha relación con los síntomas negativos de la esquizofrenia, que tiene incapacidad casi crónica desde que se desarrolla la enfermedad para sentir placer, para expresar placer. La clave de este concepto es que no es algo que está ausente o presente, sino que es un continuo. Es decir, puede haber personas con muy poca anedonia y personas con mucha anedonia. El segundo concepto se referiría a la anedonia como estado, es decir, como delimitado en el tiempo, esa incapacidad para sentir el placer. Generalmente este síntoma se suele deber a trastornos depresivos, suele ocurrir en ello, puede pasar por el síndrome de abstinencia de sustancias como la cocaína, ¿vale? Ante la bajada repentina de la dopamina puede producir este tipo de síntomas. Puede ocurrir también cuando tomamos neurolépticos, que son unos psicofármacos recomendados para trastornos del espectro de la esquizofrenia. O también puede aparecer entre conflictos psicológicos, ¿vale? Cuando estamos preocupados por algo, tenemos algo que afecta a nuestra vida, pues puede aparecer este síntoma. Otro concepto relacionado con la anedonia es la incapacidad para sentir emociones, ¿vale? Se referiría más al embotamiento emocional y sería un concepto más amplio que la anedonia, que se refiere solamente a incapacidad de sentir placer, ¿vale? Hay personas que no pueden sentir placer, pero que tampoco pueden sentir otras emociones. Entonces no sería exactamente anedonia, sería algo más amplio. También puede ocurrir que haya personas que sean incapaces de transmitir que están sintiendo placer. Esto se debería más a lo mejor a variables de personalidad o a diferencias culturales. Hay personas que tienen una dificultad para expresar emociones y a lo mejor el placer pues es una de ellas. Y hay culturas en las cuales se censura la expresión de emociones, con lo cual a lo mejor no somos conscientes de que la otra persona está sintiendo placer. También puede ocurrir que la persona sea incapaz de transmitir que está sintiendo ningún tipo de emoción. Ahí sería diferente a la anedonia. Sería, al igual que en el concepto que explicábamos antes, sería algo mucho más amplio. Bueno, y esto es todo por hoy en la sección del concepto de la semana. Espero que cuando veas por ahí escrito la palabra anedonia, te acuerdes de mí y sepas lo que significa. Un abrazo. Curiosidades científicas. Bienvenido a esta sección. Se llama Curiosidades científicas. Lo que pretendo hacer aquí es recopilar uno o varios artículos sobre una temática y devolverte la información con mis palabras, para que tengas acceso a información científica que de otra manera seguramente no conocerías. En esta primera semana he decidido traer un artículo que relaciona la obesidad con la depresión. Tengo el artículo en mis manos y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Te voy a hacer un resumen de lo que he leído en él. El artículo se titula literalmente Are Mood Disorders and Obesity Related? Es decir, ¿están los trastornos del ánimo y la obesidad relacionados? Una revisión desde la salud mental profesional. El artículo está escrito por Susan McElroy y un montón de colaboradores. El objetivo principal de este artículo es buscar evidencias para ver si la obesidad y los trastornos depresivos están relacionados. La metodología que utilizan para la realización de este artículo es básicamente buscar en las bases de datos de artículos científicos desde el 1966 hasta el 2003 con estudios en los cuales hay personas obesas con depresión o personas deprimidas con obesidad. Estos dos grandes grupos de artículos. La verdad es que es una revisión amplísima de muchísimos años, entonces muy interesante los datos que da. Y encuentran varios resultados muy interesantes.
Los primeros están relacionados con los estudios clínicos, es decir, con poblaciones más pequeñas que se someten a alguna intervención, tanto de tratamiento de estado de ánimo como de tratamiento para la obesidad. Entonces, el primer resultado que encuentran es que los adolescentes y los niños con depresión presentan un riesgo en desarrollar sobrepeso, es decir, ya desde la niñez aparece este riesgo. El segundo resultado que encuentran es que pacientes con trastorno bipolar tienen ratios elevados de sobrepeso, obesidad y acumulación de grasa en la zona abdominal. Por otro lado, están los resultados de los estudios comunitarios, que son estudios que se hacen en grandes poblaciones. Primero, los resultados arroja que los síntomas atípicos en depresión están más relacionados con la obesidad que los síntomas clásicos de la depresión en mujeres solamente. Mientras que la grasa acumulada en el abdomen se relaciona tanto en depresiones en hombres como en mujeres, es decir, en ambos sexos. Y el último resultado que encuentran en los estudios comunitarios es que parece que hay más relación entre depresión en chicas y obesidad que en chicos. Pero lo más curioso en este tipo de estudios es que las personas más obesas no tienen trastornos de ánimo, es decir, ni depresión ni trastorno bipolar. Al final, lo que concluye este artículo es que efectivamente parece que hay una relación entre depresión y obesidad. Puede ser casualidad, pero hay demasiada evidencia que relaciona los dos trastornos. Y los autores sugieren varias hipótesis. Te he traído aquí las que me han parecido más interesantes. La primera es debido a la inactividad y el sedentarismo. Es decir, la depresión o el estado de ánimo bajo lo que nos pide es movernos poco, permanecer en casa, estar en la cama. Y la obesidad también se produce por ese sedentarismo, por no quemar demasiadas calorías. Por lo cual, por ahí puede venir un punto de relación entre los dos trastornos. La segunda hipótesis relaciona el estigma de la obesidad y las experiencias tempranas en la niñez con este tipo de trastorno, ¿no? Puede ser que esto actúe como un factor de vulnerabilidad psicológico para en el futuro padecer este tipo de trastornos del estado de ánimo. Otra hipótesis que manejan los autores es que el problemas de metabolismo, ¿no? Que afecten tanto al estado de ánimo como al peso corporal. Es decir, cuando tenemos problemas en el sistema metabólico del cuerpo, pues generalmente se ven afectados estos dos factores. Y la última hipótesis que te he traído aquí, que me parece interesante, es que los síntomas atípicos de depresión muchas veces nos llevan a darnos atracones de comida. Es decir, es una deficiencia en el proceso de regulación emocional, es decir, no tenemos las herramientas suficientes para superar la tristeza y recurrimos a algo que a corto plazo nos genera un bienestar, que es a lo mejor ingerir mucha comida. Y esto a largo plazo pues produce un aumento significativo de peso que al final nos lleva a la obesidad. Pues básicamente es lo que te quería traer hoy, que entendieses el por qué hay una relación casi directa entre obesidad y trastornos del ánimo. Espero que te haya gustado mucho. La pregunta de la semana. Bienvenidos a esta sección que se llama La pregunta de la semana. Como su propio nombre indica, lo que voy a hacer es contestar a todas las dudas o cuestiones que me presenten los lectores del blog. Puedes hacerme llegar cualquier duda a contacto@enequilibriomental.net. Te responderé vía mail y si me parece interesante para la audiencia, pues la contestaré en esta sección. Esta semana he querido contestar una pregunta que es muy frecuente en el blog y es ¿qué son los ataques de ansiedad? Pues bien, los ataques de ansiedad son una subida súbita de esta emoción, de la emoción de ansiedad, en un tiempo determinado. Suele durar en torno a 10 minutos, pero hay veces que se prolonga hasta casi una hora. Y en casos muy exagerados, varias horas. Puede o no puede tener un desencadenante claro. Es decir, puede que a lo mejor hayamos tenido un accidente de coche y al salir pues tengamos un ataque de ansiedad, ¿no? En ese momento uno sí que identifica qué ha pasado. Pero también puede pasar que uno esté sentado en el sofá de su casa viendo la tele y de repente sienta esta emoción tan intensa y se asuste. Lo que suele ocurrir es que cogemos miedo a determinadas sensaciones fisiológicas. Por ejemplo, en la ansiedad es muy común que haya palpitaciones fuertes o que se acelere la tasa cardíaca. Entonces, si ante esa sensación fisiológica pensamos que nos va a dar un infarto, obviamente nuestro cerebro va a reaccionar con miedo. Y el miedo nos sube aún más la tasa cardíaca, con lo cual entramos en un círculo vicioso en el cual la ansiedad empieza a subir. Es muy común que un ataque de pánico, a lo mejor en los primeros, uno acabe en urgencias, ¿no? Y te hace un electro y te dicen, no tienes nada, el corazón está bien, es ansiedad. Y dices, pero ¿cómo va a ser ansiedad si he sentido yo unas sensaciones fisiológicas muy fuertes? O sea, la ansiedad no era mental.
Pues si la ansiedad tiene esa influencia en el cuerpo es totalmente normal, no pasa nada, ¿no? Nadie se ha muerto de un ataque de ansiedad. Eso es lo que quiero que tengas claro. Los miedos más comunes, cuando aparecen estas sensaciones fisiológicas o estas sensaciones cognitivas, que también hay alguna sensación cognitiva, ¿no? Como que el cerebro va muy rápido, o que la sensación de desrealización, que parece que no estás donde realmente estás, o de despersonalización, que no te sientes tú mismo con esas sensaciones tan raras. Pues hay 4 miedos fundamentales que generalmente mantienen los ataques de ansiedad. Y es miedo a tener un infarto cardíaco, que ya hemos visto que no tiene nada que ver los infartos con los ataques de ansiedad. Miedo a asfixiarse, ¿vale? Como la respiración es muy agitada, sentimos como que no nos entra el aire. No es cierto, nos pasa justamente lo contrario. Si nos toman la saturación de oxígeno, estamos hasta arriba de oxígeno. Lo que ocurre es que la sensación subjetiva es de que no entra bien el aire, ¿vale? Y nos asustamos. Otro miedo muy común es miedo al desmayo, ¿vale? Como no me está entrando aire, igual me desmayo. No puede pasar, el desmayo ocurre cuando no hay oxígeno. Ya hemos visto que estamos sobrados de oxígeno. Y el último miedo es miedo a perder el control o a volvernos locos. Como tenemos esa sensación de que todo va muy rápido, de que pensamos muy deprisa, pues se nos pasa por la cabeza decir, ostras, igual me vuelvo loco. No te puede pasar. No tiene nada que ver la ansiedad con enfermedades graves, mentales. Nada que ver. ¿Cuál es el problema? Que generalmente empezamos a evitar los lugares donde hemos tenido ataques de ansiedad. Entonces, por ejemplo, si el sábado por la tarde me voy al centro comercial y de repente tengo un ataque de ansiedad, es muy probable que empiece a evitar ir al centro comercial. ¿Qué ocurre? Que mi cerebro va a interpretar ese lugar como algo peligroso, en el que realmente me puede pasar algo malo. Entonces, al no enfrentarnos a esa situación, no le damos opción al cerebro a desconfirmar ese miedo y ver que no pasa nada. Con lo cual, paradójicamente, otra vez, cuando intentemos ir al centro comercial, después de haberlo evitado durante un tiempo, nuestro cerebro reaccionará con ansiedad. Si interpretamos de forma errónea las sensaciones fisiológicas de las que hablábamos antes, volveremos a tener otro ataque de ansiedad, con lo cual cogeremos aún más miedo a este lugar. Al final, la forma más grave de este trastorno, o este síntoma llevado al máximo, es la agorafobia, los ataques de ansiedad con agorafobia. Al final, la agorafobia no es otra cosa que haber empezado a evitar un montón de situaciones que relacionamos con los ataques de ansiedad y al final aislarnos en un lugar donde nos encontramos seguros. Como hemos visto antes, cuando evitamos las situaciones que nos pueden desencadenar ansiedad, nuestro cerebro no desconfirma que no son peligrosas, con lo cual cada vez que nos exponemos a ellas nos sube la ansiedad. Entonces, el final de este trastorno puede ser estar en casa sin poder salir y cada vez que ponemos un pie en la calle sentimos muchísima ansiedad y nos puede dar un ataque de pánico. Pero no te preocupes, porque el tratamiento psicológico para los ataques de pánico es muy muy eficaz. Se trata del tratamiento cognitivo-conductual y lo que pretende es perder el miedo a nuestras sensaciones fisiológicas primero, acostumbrarnos a que es algo normal y que es ansiedad y que no nos va a pasar nada, y después ir perdiendo el miedo a esas situaciones las cuales relacionamos con ansiedad. Entonces, tiene una efectividad muy muy alta, y si has notado que tienes ataques de ansiedad o que te da miedo enfrentarte a determinadas situaciones, pues te recomiendo que ahora mismo pidas cita con un profesional, porque de verdad que de esto se sale. Es muy incómoda, no es una enfermedad, es un trastorno en el que se sufre mucho, pero tiene muy buen pronóstico con tratamiento. Sin tratamiento es verdad que no hay remisión espontánea, ¿vale? Es decir, vamos a ir a más siempre, con lo cual es fundamental que te pongas en manos de un profesional. Y por esta semana, pues nada más. Creo que ya he dado una visión así más o menos global de lo que son los ataques de pánico, de por qué ocurren, cómo ocurren y sobre todo de que hay esperanza, ¿no? Que hay un tratamiento disponible que es muy fuerte y que funciona muy bien. Así que nada, espero ansioso tus preguntas a contacto@enequilibriomental.net para tener material para poder seguir haciendo esta sección siempre que sea posible. Un abrazo muy grande. Y por esta semana creo que ya es bastante. He intentado darte una visión muy clara de todo lo que hemos hablado y nada más. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado muchísimo y espero que me hagas preguntas, que pongas algo en los comentarios, que le des a me gusta, que pongas 5 estrellas a esto, todo lo que se te ocurra, por favor, compártemelo por ahí. Un abrazo muy grande.